¿Cuál es el límite superior del abdomen? Diafragma. El diafragma, ¿no? Porque el diafragma es el límite inferior del tórax, ¿no? ¿Y el límite inferior del abdomen? La pelvis. La pelvis. El estrecho superior de la pelvis. ¿Ya? Muy bien. Y vamos a estudiar en el abdomen la parte anterolateral y la parte posterior, ¿ok? Donde vamos a encontrar los músculos de la zona anterolateral y de la zona posterior, ¿ok? Muy bien. Tenemos que hacer anatomía topográfica del abdomen, ¿ok? Porque tenemos que ubicar dónde están los órganos. Topográficamente se divide en dos, hay dos formas de división. Uno es en 4 cuadrantes, que es la menos usada, y la otra es en 9 cuadrantes, que es la más usada, ¿ya? ¿Cómo hacemos la de 4 cuadrantes? Trazamos una línea media, que es la línea sagital, ¿no? La línea media, ¿ok? Y trazamos otra línea horizontal a nivel del ombligo, ¿ok? Y se divide en 4 cuadrantes, ¿ok? Esa es la menos usada. La más usada es la de 9 cuadrantes. ¿Cómo se hace? ¿Qué es esto? Clavícula. Entonces, línea media clavicular de cada lado, son dos líneas longitudinales, ¿ok? Línea media clavicular de cada lado, y trazamos dos líneas horizontales, la superior a nivel del reborde costal y la inferior a nivel de la cresta, ¿ok? ¿Sí? Entonces tenemos ahí dos líneas horizontales y dos líneas longitudinales, ¿no? Y se hace un michi, ¿no? ¿Han jugado michi? Se hace un michi. Y le damos numeración. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Este número 1 que está acá, ¿cómo se llama? Hipogastrio derecho. Hipocondrio. Hipocondrio. Hipocondrio derecho. ¿Ya? Y si hay un hipocondrio derecho, va a haber un Hipocondrio izquierdo. hipocondrio izquierdo. ¿Ok? 1 hipocondrio derecho, 3 hipocondrio izquierdo. Vamos a empezar por los laterales. ¿Ya? Este se llama número 4, se llama Flanco derecho. flanco derecho. Si hay un flanco derecho, hay un flanco izquierdo. Número 4 es flanco derecho, número 6 es flanco izquierdo. Y acá con el número 7, Fosa inguinal. fosa ilíaca derecha. Ilíaca. Si hay una fosa ilíaca derecha, Sí. va a haber una fosa ilíaca izquierda. 7, fosa ilíaca derecha. 9, fosa ilíaca izquierda. Y ahora vamos con los del centro. En el medio, a la altura del ombligo, vamos a encontrar el número 5, que es el mesogastrio. Mesogastrio, ¿ok? Ya, mesogastrio. Arriba del mesogastrio se va a llamar Epigastrio. epigastrio. ¿Ok? Con el número 3, epigastrio. Con el número 2, perdón, epigastrio. Y por debajo del mesogastrio, debajo, Hipogastrio. ¿cómo se dice cuando está debajo? Hipo. 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 Hipogastrio. ¿Ok? Con el número 8. ¿Está claro? Sencillo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Y para qué nos sirve eso? Para identificar los órganos, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar acá? ¿Cómo se llama este? Hipocondrio derecho. ¿Qué encontramos en el hipocondrio derecho? Vesícula biliar. La vesícula biliar. ¿Qué más encontramos? Páncreas. Está fácil. 2/3 anterior de Porción del duodeno. porción. Ya. ¿Qué encontramos en el hipocondrio derecho? Una porción del Acá. ¿Qué Acá. encontramos acá? Del hígado. Una porción del hígado. ¿Con? Una porción del hígado. El lóbulo derecho del hígado, ¿no? Grandazo está ahí, ¿no? Ajá. Lóbulo derecho del hígado. Vesícula biliar. ¿Qué más encontramos?
Parte del cardias. Parte de él. Del cardias. No, eso está más en el epigastrio. ¿Qué más encontramos acá? La glándula suprarrenal derecha. ¿Ya? Y vamos a encontrar, miren, esto es el colon, ¿ya? Este es el colon. Y vamos a encontrar el ángulo hepático del colon. ¿Ok? El ángulo hepático del colon. ¿Ya? Acá, ¿cómo se llama esto? Epigastrio. Epigastrio. ¿Qué encontramos ahí? Así. La vesícula está en Allá. el hipocondrio derecho. Acá encontramos el lóbulo izquierdo del hígado. ¿Ok? Encontramos el esófago. Y encontramos la curvatura menor del estómago. Curvatura menor del estómago, complejo duodeno páncreas, cabeza y cuerpo. ¿Ok? Miren. Vénganse por acá. Esto de acá. Prende tu luz, hija. Allá. Oye, ¿cómo se prende tu? Allá, sí. Mira. Este de acá es el esófago. El esófago en la parte del abdomen. Esto de acá es la curvatura menor del estómago. Y esta de acá es la curvatura mayor del estómago. ¿Ok? ¿Sí? Todo eso es la curvatura mayor del estómago y esa es la curvatura menor del estómago. Y acá, este es el, ya empieza el duodeno. ¿Ok? Y esta es la cabeza y cuerpo del páncreas. ¿Ok? Todo eso encuentro acá en el epigastrio. ¿Ya? Entonces miren que el estómago no está acá en el centro, ¿no? Como están los dibujos, ¿no? Sino que está lateralizado a la izquierda. Pero sí la parte de la curvatura menor la encuentro ahí. Esófago, complejo duodeno páncreas, cabeza y cuerpo. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Epicondrio izquierdo. Hipocondrio Hipocondrio izquierdo, ¿no? ¿Ok? Normalmente el hígado llega hasta acá, ¿no? Ya que es tenido grande, nodular, ya ha tenido algún problema de cirrosis. ¿Ya? Entonces, acá que vamos a ver la curvatura mayor del estómago en el hipocondrio izquierdo. ¿Sí? ¿Qué más voy a ver? El vaso. El vaso. Ahí está. ¿Ves? ¿Sí? Ven, hijo. ¿Qué estás haciendo? Ahí está el Vaso. vaso. ¿Lo ven? ¿Sí? Ya está. ¿Qué más? Hasta el vaso va a llegar la cola del páncreas. La cola del páncreas. ¿Ok? Uy, que se ha roto. ¿Ya? Ahí está la cola del páncreas. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué más va a llegar ahí? La glándula suprarrenal del lado izquierdo. Y el ángulo, miren, el ángulo esplénico del colon. ¿Ya? Todo eso encuentro en el hipocondrio izquierdo. ¿Ya? Luego nos vamos al flanco derecho. ¿Qué encuentro ahí? El colon ascendente. El colon ascendente, muy bien. ¿Qué más encuentro? Ahí se ve, ¿no? El colon ascendente. Colon ascendente. ¿Qué más encuentro? ¿Qué más encuentro? Miren, Al riñón derecho. ahí está, el riñón derecho. ¿Ok? ¿Ya? Y en el flanco izquierdo, Riñón izquierdo. y riñón izquierdo y colon descendente. ¿Ok? Y en el mesogastrio, ¿qué encuentro? Miren, ¿qué encuentro ahí? El colon transverso. Colon transverso, ¿qué más? Las asas intestinales delgadas. ¿Ya? Todas están ahí. Y en profundidad, ¿qué voy a encontrar? Las arterias renales. La arteria aorta
y sus ramas, y la vena cava inferior y sus ramas. ¿Ok? Muy bien. Allá, en la fosa ilíaca derecha, El ciego. ¿ah? El ciego. El ciego. ¿No? ¿Qué es el ciego? Miren, este es el intestino delgado, válvula ileocecal, y este es el ciego. ¿Ok? Ese es el ciego. ¿Ya? Y el ciego va a tener acá su apéndice. ¿Ok? El apéndice. ¿Ya? Y este es el ciego. Y de ahí sigue el colon ascendente. ¿Ok? Entonces, cuando los pacientes llegan con dolor en la fosa ilíaca derecha, se llama síndrome de fosa ilíaca derecha, ¿no? Lo más probable es que sea una apendicitis. Pero si es mujer, puede ser un problema de ovario derecho. Porque el ovario derecho también está en el límite de la fosa ilíaca derecha con el mesogástrico, con el hipogástrico. ¿Ok? Ok. Y en la fosa ilíaca izquierda, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos en la fosa ilíaca izquierda? El colon sigmoides. El colon sigmoides. ¿Ok? Y también el ovario izquierdo. Y en el hipogastrio, ¿qué encontramos? Vejiga. Vejiga. ¿Qué más encontramos? En el varón encontramos la próstata y en la mujer encontramos el útero. Y en los dos encontramos el recto. ¿Ok? El recto. ¿Ya? ¿Está claro? Sencillo, ¿no? ¿Sí? Ya está. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces esa es la topografía del abdomen. Entonces ya empezamos con las partes del abdomen, ¿no? Los límites, y ahora seguimos con la topografía, ¿no? La pared superior o la cara anterior, superior está ocupada por el diafragma. Ya hicimos diafragma en tórax. Recuerden que el diafragma, cuando lo vemos de la parte del tórax, vemos los foliolos, ¿no? Para que estén ahí el pulmón y el corazón. Y de la parte inferior se ven los músculos, ¿no? O pilares del diafragma, que van a ayudar a formar el hiato esofágico, ¿no? Y también vemos a qué nivel atraviesan las estructuras del esófago, ¿no? ¿A qué nivel atraviesa la vena cava inferior? T8. T8. El esófago, T10. T10. La aorta, T12. T12, ¿no? Los nervios vagos, T10. T10, junto con el esófago. Ajá. El conducto torácico, T12. T12, junto con la aorta, ¿no? Y las venas ácidos, T12, junto con la aorta. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. En la parte inferior, el estrecho superior de la pelvis, como ya dijeron. Y ahora vamos a la parte ventrolateral. ¿Ya? Vamos a cerrar acá. Entonces siempre empezamos de superficial a profundo, ¿no? Lo más superficial es la piel, ¿no? Y la piel del abdomen es un poco gruesa, no tan gruesa como la parte posterior, pero la parte anterior es gruesa. Tiene folículos pilosos, ¿no? En buena cantidad, no más en el varón que en la mujer. Y también tiene glándulas sebáceas y sudoríparas, ¿no? Luego sigue el... Fascia. ¿Qué sigue debajo de la piel? Fascia. El tejido celular subcutáneo, ¿no? El tejido celular subcutáneo. Y en el tejido celular subcutáneo vamos a ver irrigación superficial e inervación superficial, ¿no? La irrigación superficial está a cargo de esa arteria. ¿Cómo se llama esa arteria que está ahí metida en el tejido celular subcutáneo?
Esa es la arteria epigástrica superficial. Epigástrica superficial. ¿Ok? ¿Ya? Epigástrica superficial. ¿De quién es rama? ¿De la femoral? De la arteria femoral. ¿Ya? La epigástrica superficial es rama de la arteria femoral y va a ir acompañada de su vena epigástrica superficial que va a desembocar en la vena femoral. ¿Ya? ¿Ok? Inervación acá en la piel, lo superficial, ¿va a necesitar ser motora o sensitiva? Sensitiva. Sensitiva. Entonces ¿quién va a inervar esta zona? Va a inervar, ¿no? Los del 7 al 11 espacio intercostal. ¿Ok? Los nervios intercostales del 7 al 11 van a irse al abdomen. El 12, que es el subcostal, ¿ok? El ilio hipogástrico y el ilio inguinal. ¿Ok? Eso va a dar inervación tanto sensitiva para la piel como motora para los músculos. ¿Ok? ¿Ya? De 7 a T11, de ahí el subcostal, ilio hipogástrico, ilio inguinal. ¿Ya? Luego sacamos el tejido celular subcutáneo y viene la fascia, ¿no? La fascia de los músculos. ¿Ok? ¿Ya? Al final vamos a hablar de la fascia, vamos a empezar con los músculos, ¿ya? Pero lo que sí tienen que saber es que la fascia... ¿Podría atender esa frase? Sí. La fascia del músculo recto abdominal, ¿ya? La fascia del músculo recto abdominal el músculo recto abdominal no tiene fascia. Recibe fascia prestadita de los músculos laterales, ¿ya? Que le forman un estuche que se llama el estuche de los rectos, ¿ya? Pero no tiene fascia propia. ¿Ok? Vamos a empezar por los músculos. En la parte central tenemos a este músculo, ¿ok? Y ya están unidos los dos acá. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, ¿no? Y se unen en la línea media, ¿ok? Este músculo se llama músculo Recto del abdomen. recto del abdomen o recto abdominal, ¿ok? Tiene sus inserciones proximal en el apéndice sifoides, quinta, sexta y séptimo arco costal, ¿no? ¿Ok? Y desciende longitudinalmente hasta el pubis, cresta del pubis, borde superior del pubis y tubérculo del pubis. ¿Ok? Entonces miren, este músculo que es largo va a tener unas prolongaciones fibrosas, ¿no? ¿Ven? ¿Sí? Que hace que el músculo se divide en varios cuerpos. Cuando llevaron Cuello, ¿se acuerdan que había un músculo que se llamaba digástrico? ¿Qué era digástrico? Que tenía dos cuerpos, ¿no? Separados por un tendón. Ya, este músculo recto del abdomen es considerado un músculo multigástrico, porque tiene varios cuerpos. ¿Y por qué? Para que permita, ¿qué cosa? Que tú te flexiones el tronco sobre la pelvis. ¿Ok? Porque esa es su función. Se contrae y ¿qué va a hacer? Flexion. Flexionar el hombro sobre la pelvis. El tronco sobre la pelvis. ¿Ya? ¿Ok? Porque si no tuviera esto, se haría una bola, ¿no? Para contraerse. ¿Ok? Entonces, si tú haces abdominales, vas a fortalecer estos cuerpos de del recto abdominal, ¿no? Y estos son los que se ven marcaditos, ¿no? Cuando haces los abdominales. ¿Ok? Del recto abdominal. ¿Ya? Muy bien. Este otro músculo, la parte anterior, ven un triangulito ahí. ¿Cómo se llama esto? Triangular. El músculo
piramidal o piriforme, ¿no? ¿Ok? Que es un músculo que a veces es inconstante, ¿ya? A veces lo encontramos, a veces no lo encontramos. Y está más presente en otro tipo de mamíferos. Nosotros somos mamíferos, ¿no? Pero tenemos unas características. Y hay otros mamíferos que tienen otras características. Como por ejemplo los canguros. Ese músculo piramidal le hace la bolsa al canguro, ¿no? Y a los marsupiales, ¿no? Muy bien. Ahora vamos por los músculos. Los músculos laterales. Y acá vamos a ver un músculo, ¿no? Que es el más lateral de todos y se llama oblicuo externo, ¿no? Si es el más lateral, es el más externo, ¿no? Oblicuo externo. Se va a insertar proximalmente en los 6 a 8 cartílagos costales. ¿Ok? 6 a 8 últimos cartílagos costales. ¿Ya? ¿Qué más? Se va a insertar en la cresta ilíaca. ¿Ok? Y sus fibras van a ir de arriba a abajo y de atrás hacia adelante hacia el pubis. ¿Ok? Ya está. Van a ir así las fibras. Miren cómo miran las fibras. Las fibras se van de arriba a abajo y de atrás hacia adelante mirando al pubis. ¿Ok? Ya está. Pero miren la característica de este músculo, que llega hasta acá nomás. Porque lo demás es fascia. Lo demás es fascia. ¿Ok? Termina ahí el músculo y sigue la fascia. Y la fascia se va a llegar hasta el pubis. ¿Ok? Y en la parte central se va a expandir hasta unirse con la fascia del otro lado, formando el estuche de los rectos. ¿Ya? Esta fascia en la parte inferior va a formar este ligamento. ¿Cómo se llama este ligamento? Inguinal. Inguinal. Entonces, ¿quién forma el ligamento inguinal? La fascia del músculo oblicuo Externo. externo. ¿Ya? La fascia del músculo oblicuo externo. ¿Quién forma el ligamento inguinal? La fascia del músculo oblicuo externo. Pero esta fascia sigue su camino hasta el pubis. Y para llegar al pubis se va a dividir en dos. Un pilar, que es un pilar lateral y un pilar medial. Entonces se divide, ¿no? Y al dividir se va a dejar un espacio, un agujero. ¿Ok? Ese agujero se llama el orificio externo o superficial del conducto inguinal. Orificio externo o superficial del conducto inguinal. Entonces, ¿quién forma el orificio externo o superficial del conducto inguinal? El pilar El pilar lateral y medial de quién? del conducto inguinal. De la aponeurosis del Ah, oblicuo externo. ¿Ok? Pilar lateral y medial de la aponeurosis del oblicuo externo. ¿Sí? Ya está. ¿Cuál es la función de este músculo? Acuérdense que el músculo cumple su función cuando se retrae hacia su origen. Entonces, ¿qué va a hacer? Si se retrae para acá, ¿cuál va a ser el movimiento? ¿Ok? ¿Ya? Por eso que cuando les mandan a hacer ejercicios, ¿no? Abdominales, así, ¿no? Para el oblicuo externo. ¿Ok? ¿Ya? Y cuando las acuestan en el suelo y ustedes agarran el tobillo del instructor, ¿no? Y levantan las piernas, ¿no? Para los abdominales más fuertes, ¿no? El recto, agarra el instructor y les empuja la pierna del frente, ¿no? Ese es para el recto del abdomen. Pero cuando les agarra la pierna y se las tira para un costado, para el otro costado, tienen que ustedes aguantar ahí y levantarla de nuevo. Ahí que está haciendo trabajar el siguiente músculo que vamos a ver, que es el oblicuo interno. ¿Ok? El oblicuo interno. Y el oblicuo interno, las fibras son distintas. ¿Hacia dónde miran? Hacia el apéndice sifoides. ¿Ya? Miran hacia arriba. Su inserción, miren dónde está. En los 2/3 mediales del ligamento inguinal. Ahí se inserta. 2/3 mediales del ligamento inguinal. Se inserta también en la cresta ilíaca.
¿ok? Y va a irse también a insertar en las últimas costillas. Y de ahí sus fibras se van a dirigir hacia el apéndice sifoides. Pero como ven, tampoco el músculo llega hasta acá. Hasta ahí nomás se queda. Y lo demás es fascia. Porque esa fascia también va a ayudar a la formación del estuche de los rectos. ¿Ok? Fascia. Ya vimos la función. ¿Ok? Siguiente músculo. Miren las fibras horizontales, ¿no? ¿Sí? Este es el músculo Transverso. transverso. Sus inserciones están en las 6 últimas arcos costales, 6 últimas costillas, ¿no? ¿Ya? Y también desde la parte posterior, apófisis transversas de las vértebras L5 hasta L1 hasta L5, ¿no? Y también la cresta ilíaca. Entonces el músculo viene así, como envolvido, como una faja. ¿Ok? Como una faja. ¿Ya? Este es el músculo transverso del abdomen. Y también miren, hasta ahí termina el músculo. Y lo demás es fascia. ¿Ok? Esos son los músculos de la región ventrolateral. ¿Quién los inerva? Los mismos de la parte sensitiva. Del 7 al 11 intercostal, el subcostal, el hilio hipogástrico y el hilio inguinal. ¿Ok? Tanto motor como sensitivo. ¿Ya? ¿Quién los irriga? Irrigación. Ya. Miren, en la parte superficial, les había dicho que acá está la arteria Epigástrica superficial. epigástica superficial, que es rama de la Femoral. arteria femoral. femoral. ¿Ya? Luego vienen acá las arterias intercostales, ¿no? Las arterias intercostales. Y en la parte de acá, lateral, va a haber una arteria que viene también de la femoral, que se llama circunfleja ilíaca superficial. Circunfleja ilíaca superficial. Y ahí tienen la irrigación superficial. Pero ya en la parte profunda, en la parte muscular, ¿no? Vamos a tener otra arteria que ya no se llama epigástrica superficial, sino se llama epigástrica inferior, que viene circulando por detrás del borde lateral del músculo recto abdominal. ¿Ok? Que está acá. ¿Ok? Viene así. Esta arteria, ¿no? Va a dar irrigación en esta zona a los músculos del abdomen. Pero esta arteria sigue subiendo y se va a anastomosar con otra arteria que es rama de la arteria que daba las intercostales anteriores. ¿Cómo se llama esa arteria que daba las intercostales anteriores? Mamar interno torácica medial, ¿no? Y a esta altura, terminando, ya va a dar una rama que se llama epigástrica superior, que se une con la epigástrica inferior y se anastomosa. Y esas van a dar perforantes para los músculos. En la parte lateral, igual las arterias intercostales. Y en la parte inferior lateral, ya no la circunfleja superficial, sino la arteria circunfleja ilíaca profunda, que es rama de la arteria ilíaca externa. ¿Ya? Igual que la epigástrica inferior, de la ilíaca externa. ¿Ok? No confundan epigástrica superior con epigástrica inferior. ¿Ya? No confundan circunfleja ilíaca superficial con circunfleja ilíaca profunda. ¿Ya? Ok. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo se forma el estuche de los rectos? Les dije que cada uno tiene su fascia, ¿cierto? Y que le prestan a este que es el recto abdominal, ¿no? Ok. Muy bien, vamos a acomodar bonito. Ahí está.
Entonces, este músculo recto abdominal es largo, ¿no? Entonces lo vamos a dividir en tres partes. 2/3 superiores y 1/3 inferior. ¿Ok? 2/3 superiores y 1/3 inferior. ¿Por qué? Porque así es la distribución de la fascia del estuche de los rectos. ¿Ya? ¿Cuál era el músculo más superficial de los laterales? ¿Cuál era el más superficial? Oblicuo externo. Abdominal. Oblicuo externo. De los superficiales, oblicuo externo. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que este de acá es el músculo recto abdominal. ¿Ya? Porque ¿a quién le van a hacer el estuche? Al recto abdominal, ¿no? Recto abdominal. ¿Ok? ¿El más superficial cuál era? El oblicuo externo, ¿no? El de los laterales. Entonces, esta es la fascia del oblicuo externo. Y lo va a pasar por delante. ¿Ok? La fascia del oblicuo externo lo va a pasar por delante. ¿Ok? Al recto abdominal. Al recto abdominal. Como si lo estuviera ¿Ya? cubriendo. ¿Cómo? Como si lo estuviera cubriendo. Lo está cubriendo, ¿no? Pero por delante. Acuérdense, posición anatómica, ¿no? Por delante. ¿Ya? Luego viene esta fascia del, ¿qué músculo? Piramidal. ¿Cuál sigue? No, es- Después del oblicuo externo, ¿cuál sigue? Oblicuo interno. El oblicuo interno. Entonces la fascia del oblicuo interno, ¿qué hace? Se va a dividir en dos y lo va a cubrir por delante y por detrás. ¿Ok? En cambio este del oblicuo externo solo lo cubrió por delante, ¿no? Luego viene el oblicuo interno y lo cubre por delante y por detrás. ¿Ok? Y luego viene la fascia del transverso que lo cubre por detrás. Y así se forma el estuche. ¿Sí? Pero esto es solo en los 2/3 superiores. ¿Ok? En el tercio inferior cambia. ¿Qué pasa en el tercio inferior? En el tercio inferior, la aponeurosis o la fascia posterior del oblicuo interno, ¿ok? Y la del transverso se pasan para adelante. ¿Eh? Y queda así. Esta es la parte posterior, ¿no? Esa es la parte anterior. Y queda así. Porque estas dos hojas posteriores se fueron hacia adelante. En el tercio inferior. ¿Ok? Entonces va a quedar así. ¿Ven? ¿Sí? ¿Está claro? Esto de acá se llama arco de Douglas. ¿Qué es el arco de Douglas? Es cuando las fascias posterior del oblicuo interno y del transverso se hacen anteriores. ¿Ok? Arco de Douglas. Arco de Douglas. Y este arco de Douglas hacia la parte medial, ¿cuál es medial de este arco? ¿Cuál es medial? Eso. ¿Cuál es lateral? No, de este arco de Douglas. Allá. ¿Cuál es la parte medial y cuál es la parte lateral? Lateral esto. Lateral es esto, ¿no? Porque está volteado, mira. ¿Ok? Este es lateral, este es medial, ¿no? Entonces, hacia la parte medial está la línea media, ¿ok? Y hacia la parte lateral se va a continuar hacia abajo con un ligamento que se llama, este de acá, que se llama ligamento de Hesselbach. Ligamento de Hesselbach, ¿ya? Ese ligamento de Hesselbach está acompañado de los vasos epigástricos inferiores, arteria y vena, ¿ok? Epigástrica inferior, ¿sí? ¿Ya? ¿De quién era la rama? ¿De epigástrica inferior? No, esa es la epigástrica superficial. De la La circunfleja. inferior es de la ilíaca externa. ¿Ya? ¿Ok? De la ilíaca externa. Entonces, ese ligamento de Hesselbach va a ir acompañando a los vasos epigástricos. ¿Ok? Esos vasos epigástricos inferiores transitan, ya les dije, hacia arriba por la parte posterior del músculo
recto abdominal. Y se va a anastomosar con la epigástrica superior. ¿Ok? Ya está. Está claro eso, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama esto? Arco de Douglas. Arco de Douglas, ¿no? Este es el ligamento de ¿Qué es el bar? ¿qué es el Hesselbach. Bach? Y estos son los Arterias. arteria y vena epigástrica inferior. inferior. ¿Qué es rama de quién? De la ilíaca externa. Del ilíaca externo. Sí. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta ahí está claro? Ya está. Ahora vamos a hablar sobre conducto inguinal y de ahí vemos los defectos de la pared. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a regresar acá. Entonces, ¿qué era esto? Ligamento. Inguinal. ¿Ah? Ligamento inguinal. Ligamento inguinal, muy bien. Ligamento inguinal, ¿ok? Ligamento inguinal. Entonces, acá va a haber un conducto, que es el conducto inguinal. ¿Ya? Para eso ustedes tienen que saber cómo se forma. Si no saben el por qué, no se van a poder. Entonces, las gónadas, ¿saben qué son las gónadas, no? Las gónadas ¿saben qué son? Ay. ¿No saben qué son las gónadas? Ovario y testículo. Ovarios en el caso de la mujer Ajá. y en el varón, testículos. ¿Ok? ¿Dónde se forman las gónadas? A los lados del riñón. En la etapa embrionaria se forman a los lados del riñón. Por eso que las arterias gonadales salen ahí nomás, debajo de las renales. ¿Ok? Porque ahí se forman en la etapa embrionaria. Pero después necesitan migrar, ¿no? Y el ovario se va hasta la fosita de Waldeyer, que es su sitio, ¿no? En la fosa ilíaca interna, ¿no? Ahí se va el ovario. Pero el testículo no. El testículo se va a salir de la cavidad abdominal, bien, se sale y se mete al escroto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los testículos no pueden estar dentro del cuerpo? Ah, por la temperatura corporal. Por la temperatura, ¿no? El testículo necesita por lo menos 1 grado menos de la temperatura corporal para ejercer su función de espermatogénesis, ¿no? Producción de espermatozoides, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer el testículo? Migrar. Migrar, migrar y salir del abdomen. ¿Cómo va a salir del abdomen? A través del conducto inguinal, ¿no? Sale del abdomen por el conducto inguinal y llega al escroto. ¿Ok? O sea, se salió del abdomen y se fue al escroto, ¿no? ¿Ok? Pero ¿cómo hace eso? ¿Rompe todo a su paso? No, no. ¿Qué hace? Lo empuja. Lo empuja. Entonces, por ejemplo, acá tenemos al músculo oblicuo externo, ¿no? De ahí tenemos al músculo oblicuo interno, ¿no? De ahí tenemos al músculo transverso, tenemos a la fascia transversalis, ¿no? Tenemos fascias transversales, etcétera, ¿no? Peritoneo, ¿ya? Entonces, no es que venga el testículo y rompe todo y pasa por el otro lado, no. Sino que viene y empuja todo. Empuja. Entonces, ¿qué va a pasar cuando empujo? Se va a forrar, ¿no? ¿Ok? Con capas. Pero como se está estirando, ya no va a ser de este grosor, sino va a ser más delgadito, ¿no? Cada vez más delgadito como tela de cebolla. Pero lo empuja hasta llegar al escroto. ¿Ok? Y así se forman las capas del escroto. ¿Ok? Pero ya se fue dejó un conducto acá, ¿no?
porque pasó el testículo, llegó hasta el otro lado, pero el testículo no va solito. Va jalando su conducto deferente, su nervio, su irrigación, su vena, todo, ¿no? Entonces, formó acá un conducto que es el conducto inguinal. ¿Está claro? Eso ocurrió en el varón, ¿no? ¿Ok? En la mujer también hay conducto inguinal, pero no migró el ovario, sino migró un ligamento, que es el ligamento redondo del útero. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, contenido del conducto inguinal, en el varón está el cordón espermático, ¿no? Que tiene conducto deferente, el nervio inguinal, la arteria espermática o nodal, ¿no? La arteria funicular, los plexos venosos campiniformes, etc. Pero en la mujer, ¿qué hay? No hay conducto, no hay cordón espermático, ¿cierto? ¿Qué hay? Ligamento redondo del útero. ¿Ya? ¿Ok? Ligamento redondo del útero. También no va a estar la vena gonadal ahí, porque la vena va directa, la arteria ni la vena, porque van al ovario, ¿no? Contenido ahí es el ligamento redondo. ¿Ok? Muy bien. Pero hasta ahí el conducto. Entonces, los conductos son así, ¿cierto? Entonces, este conducto va a tener, está ahí, ¿no? Un orificio superficial, ¿no? De ese conducto inguinal. Ya sabemos quién forma este orificio superficial. ¿Quién lo forma? Los pilares. El pilar Lateral anterior y lateral y medial. ¿De quién? De la ponerosis del músculo oblicuo externo. ¿Ok? Luego va a tener un orificio del conducto inguinal profundo, que va a estar dentro, ¿no? En la cavidad abdominal, porque si no, ¿cómo salió de la cavidad abdominal, no? Está dentro. Este de acá lo va a formar la fascia transversalis. Tiene, miren, acá está el conducto, tiene un límite inferior. ¿Cuál es la pared inferior? Esta es la pared inferior. ¿Qué es esto? El ligamento inguinal. Entonces la pared inferior es el ligamento inguinal. ¿Ok? Tiene una pared anterior, miren, ¿cuál será la pared anterior? ¿Qué es esto? Fascia. ¿La fascia de quién? Del oblicuo externo. Del oblicuo externo. Entonces la pared anterior es la fascia del oblicuo externo. Una pared superior que es el tendón conjunto, ¿ya? Y una pared posterior que es la fascia transversal. ¿Qué es el tendón conjunto? El tendón conjunto es la unión de qué músculos, de este músculo que es el Oblicuo interno. oblicuo interno con el Transverso. transverso, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen? Como les había dicho, se inserta en los 2/3, Del ligamento inguinal. ¿no? Laterales del ligamento inguinal, y luego hace un arco, porque se van al pubis los dos, y luego hace un arco así, ¿ok? Hace un arco y se va al pubis. Cuando hace el arco y se va al pubis, se unen los dos, se une el oblicuo interno con el transverso, ¿ok? Oblicuo interno y transverso, y están formando un tendón en común, que se va acá al pubis, que es el tendón conjunto, ¿ok? Ese tendón conjunto que tiene esa forma de arco, ¿no? Es la parte superior del conducto inguinal, ¿ok? Y la parte posterior y el agujero, ¿no? Orificio profundo lo forma la fascia transversalis. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Eso tienen que saber para poder entender lo que sigue, que son las zonas de debilidad de la pared, ¿no? Porque ¿para qué estudiamos esto también? Para ver zonas de debilidad, ¿no? Tiene que ser anatomía aplicada. Zonas de debilidad de la pared. Vamos a empezar por la parte central. ¿Cómo se llaman estos? Los músculos. Recto, ¿no? Recto abdominal. Y el recto abdominal, ¿no? Normalmente está pegadito, ¿no? Juntito. Pero, ¿qué pasa? Que pueden haber problemas congénitos, o sea, de nacimiento, o adquiridos, que pueden hacer que esos músculos rectos que estaban pegaditos se separen. A eso se le llama diastasis de recto.
diastasis de recto, cuando se separa. ¿Ok? Diastasis de recto. ¿En qué situaciones se puede separar? De nacimiento, que nació separado, o cuando subimos de peso. Subimos de peso y el músculo se estira y se separa, diastasis de recto. O cuando la mujer está embarazada, ¿no? Está embarazada, el abdomen crece y se separan los músculos rectos. Entonces, al examen, ¿cómo haces? El paciente está así acostado y le dices, ¿no? Señor, señora, trate de hacer abdominales, levante la cabeza. Levanta y acá sale un bulto, ¿no? Ese es porque se separaron los músculos rectos, ¿no? Diastasis recta. Se echa y otra vez se aplana. Eso se opera, se corrige, ¿ya? Y en el embarazo hay que esperar, ¿no? Después del puerperio hay que esperar porque a veces se retrae solito, ¿no? En esas dos circunstancias también, con aumento de peso y embarazo, también se puede producir hernia del ombligo. Ahí se llama la hernia umbilical. ¿Ok? ¿Ya? Y también existen acá, ¿qué músculo es este? Transverso. Transverso. Miren, donde acaba el músculo y empieza la fascia, esa se llama, está pintado de verde, línea semilunar de Spiegel. ¿Ok? En este espacio de Spiegel, en esta semiluna de Spiegel, la arteria epigástrica inferior da ramas, ¿no? Para abajo y para atrás y para adelante, ¿ok? Que produce perforaciones de la fascia. Y por esas perforaciones de la fascia también pueden salir hernias. Esas se llaman las hernias de Spiegel, ¿ya? Hernias de Spiegel. Muy bien. ¿Qué otro defecto de la pared encontramos? ¿Qué era esto? La arteria epigástrica inferior. Arteria epigástrica inferior, ¿no? Que va junto con su vena, pues decimos vasos epigástricos. Miren, acá hay un triángulo. Acá está el ligamento inguinal, ¿cierto? Ajá. Ligamento inguinal, vasos epigástricos y borde lateral del músculo recto abdominal. ¿Ya? Ligamento inguinal, vasos epigástricos y borde lateral del recto abdominal. ¿Ya? Ahí se forma un triángulo y ese triángulo se llama triángulo de Hesselbach. Igual que el ligamento, ¿no? Triángulo de Hesselbach. ¿Ok? ¿Dónde? ¿Dónde está? Acá, mira, los límites. Borde lateral del músculo recto abdominal. Vasos epigástricos Inferiores. y ligamento inguinal. Ahí está el triángulo. Triángulo de Hesselbach. ¿Ok? Es una zona de debilidad de la pared. ¿Ya? Zona de debilidad de la pared y por ahí van a salir las hernias inguinales directas. Las hernias inguinales salen por arriba del ligamento inguinal. ¿Ok? Hernias inguinales directas en esta zona, en el triángulo de Hesselbach, que es una zona de debilidad. ¿Ya? Zona de debilidad de la pared. ¿Ok? ¿Y cuál es la otra hernia inguinal? La indirecta. ¿Qué era esto? Conducto. ¿Conducto qué? Inguinal. 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 ¿No? ¿Ok? ¿Sí? Ya está. Ahí están los vasos. ¿Ok? Y acá está el conducto, ¿cierto? Y acá está el triángulo de Hesselbach, ¿no? O sea, si le dices al paciente que se intente levantar, el bulto va a salir por acá, golpeando acá, la parte lateral del conducto, no la parte interna del conducto. ¿Ok? ¿Sí? Y ahora puje, la bola sale por acá y golpea la pared, ¿no? En cambio, la hernia inguinal indirecta, la hernia se sale por el orificio profundo del conducto inguinal. Por ahí, por donde se salió el testículo. Por ahí sale la hernia. ¿Ok? Y esta está por fuera de los vasos epigástricos. Esta está por dentro de los vasos epigástricos, ¿no? Miren, estos son los vasos epigástricos. Si la hernia sale por acá, ¿está saliendo por dentro o por fuera de los vasos epigástricos? ¿Medial o lateral? Medial. Medial a los vasos epigástricos. Pero la hernia inguinal indirecta sale lateral a los vasos epigástricos. O sea, sale de la cavidad abdominal por fuera de los vasos epigástricos. Se mete por acá.
¿Ok? Hernia inguinal directa, hernia inguinal indirecta. ¿Y cómo haces al examen? Al examen, ¿no? Este conducto inguinal llega ¿a dónde? A la unión de la raíz del pene con el escroto. Entonces, cuando hay hernias, tu dedo entra fácil por ahí. Entonces, pones el dedo así, hasta acá, ¿no? Y lo dejas dentro del conducto. Y le dices al paciente, puje o intente levantarse. Mira, acá está mi dedo dentro del conducto. Si me golpea acá, puje y me golpea acá, ¿qué va a hacer? Una hernia inguinal directa. Y si me empuja acá en la punta del dedo, es una hernia inguinal indirecta. ¿Por qué? Miren, ahí está el conducto, ¿no? ¿Sí? Metí mi dedo, ¿cierto? Si me está golpeando por acá, quiere decir que está saliendo por dentro de los vasos epigásтрicos. Me golpea el costado del dedo. ¿Ok? En cambio, si es una indirecta, ¿qué está pasando? La hernia se sale por acá. Por lo tanto, me va a estar golpeando la punta del dedo. ¿Ok? ¿Sí? Esas son hernias inguinales, por arriba del ligamento inguinal. Más frecuente es la hernia inguinal indirecta, ¿no? Y sobre todo en el varón, 9-1. 9 veces más frecuente en el varón que en la mujer. ¿Ya? Y la hernia crural, ¿cuál es la crural? Debajo del ligamento inguinal. Ya no arriba, sino debajo. ¿Ok? Ahí les voy a explicar en el ejemplo. Miren. Esto se llama la espina ilíaca anterosuperior, ¿no? Y esto se llama tubérculo del pubis. Y ahí va un ligamento que hemos visto ahorita, que es el ligamento inguinal. Y miren, este ligamento inguinal con el hueso va a formar un arco, ¿no? Eso se llama arco crural. Crural o femoral es la mujer, ¿ya? Y ese arco crural, miren, se divide en dos por esta cintilla, que es la cintilla iliopectina. Y lo divide en un compartimiento que es muscular y nervioso, por donde pasa el iliosoas con el nervio femoral. Y acá un compartimiento vascular, que tiene de afuera adentro la arteria femoral, la vena femoral y esto que es el ganglio de Cloquet. ¿Ok? Ganglio de Cloquet. ¿Sí? En el varón, como la pelvis es angosta, no hay tanto problema porque el ángulo es cerrado y el ganglio tapa ese ángulo. Pero en la mujer, que la pelvis es más ancha, su ángulo es más abierto y el ganglio no cubre toda esa zona. Entonces por ahí se puede herniar. Por eso que la hernia crural, por debajo del ligamento inguinal, la hernia crural que viene de adentro afuera, no sale por acá, ¿no? Se da 9 veces más frecuente en la mujer que en el varón. ¿Ya? En cambio, la inguinal indirecta es 9 veces más frecuente en el varón que en la mujer. ¿Ok? ¿Está claro? Ya está. Esas son las debilidades más frecuentes que encontramos en la pared anterior. ¿Ya? En la pared anterior. Entonces, ¿qué hemos hablado? ¿No? Límites del abdomen, ¿no? Sus paredes, ¿ok? Superior, inferior, anterolateral, nos falta hablar de la posterior todavía. Hemos hablado según planos de disección, piel, tejido subcutáneo, irrigación superficial, inervación superficial, ¿no? Hemos hablado de los músculos, hemos hablado de la irrigación y inervación de los músculos, hemos hablado de la fascia, ¿no? Que se forma el estuche de los rectos, ¿ok? Y hemos hablado también del conducto inguinal contenido tanto en el hombre como en la mujer y las debilidades de la pared, ¿no? Y hemos visto las hernias, ¿ok? Ya, entonces nos falta todavía la parte posterior del abdomen. Vamos a ver ahí también los músculos y las debilidades de la pared. Y de ahí nos falta también peritoneo, ¿ok? Entonces, en esta primera parte que hemos visto esto, van a ir repasando lo que les he explicado ahora, ¿ok? ¿Ya? Tienen que aprenderse bien, por ejemplo, las paredes del conducto inguinal, ¿ok? Tienen que aprenderse bien cómo
llega la aponeurosis del oblicuo externo al pubis, ¿no? Dividiéndose en dos pilares para la formación del orificio externo superficial. ¿Ya? Tienen que aprenderse bien la distribución de las aponeurosis en el estuche de los rectos, el arco de Douglas, el triángulo de Hesselbach. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Y la distribución topográfica que también hicimos, ¿no? Ya. ¿Cuánto? 20. Ya, 20.